El futurismo italiano. Declaramos que el esplendor del mundo se ha enriquecido con una belleza nueva, la belleza de la velocidad. Un automóvil de carrera con su cofre adornado de gruesos tubos semejantes a serpientes de aliento explosivo. Un automóvil rugiente que parece que corre sobre metrallas es más bello que la victoria de Samotracia. Los manifiestos o las proclamas poéticas con un lenguaje vivo, furioso y desafiante fueron una característica de los movimientos de vanguardia de los primeros años del siglo XX. El 20 de febrero de 1909, Filippo Tommaso Marinetti publicó en el periódico francés Le Figaro el primer manifiesto futurista con el que definía un nuevo concepto del arte, pero sobre todo expresaba una violenta reacción contra el establecimiento. En 1910 firman el manifiesto de los futuristas artistas como Umberto Boscioni, Carlos Carrà, Luigi Russolo, Giacomo Balla y Gino Severini. El futurismo fue la ventana por donde emergió la exaltación de la vida y de la muerte experimentada por Italia a principios del siglo XX y trae consigo todas las contradicciones de estos tiempos. Su rebeldía, sus aspiraciones, su gusto por la acción que se transformó en apología de la violencia, el nacionalismo y la guerra, y en el caso de algunos de sus miembros en adicción al fascismo. Entre el 20 de febrero de 1909 y hasta 1917, los futuristas lanzaron al público más de 50 manifiestos refiriéndose a las más diversas actividades de la cultura. Lo que Marinetti y sus asociados denominaron futurismo era tanto el rechazo del pasado como la idolatría hacia el futuro. Fue un delirio deslumbrado frente al crecimiento y la modernización de Italia. La acción violenta en la vida o en el arte fue considerada el antídoto contra el letargo político, cultural y psicológico. La poesía de los futuristas, centrada en la modernidad, la ciudad y el dinamismo, impulsó el proyecto de un superhombre en el que la alegría, el delirio y la embriaguez por la ciencia y la tecnología representaban lo importante de su interpretación. No hay belleza sino en la lucha, no hay obra maestra sino un carácter agresivo. La poesía debe de ser un asalto violento contra las fuerzas desconocidas para imponerle la soberanía del hombre. La cuestión de representar ha dejado paso a la de significar y se han introducido en la obra de arte códigos, señales y signos nuevos de comunicación. El artista moderno emprendió el sendero de hallazgos de formas de expresión que permitieron que la obra fuera la manifestación de la percepción psicológica. Así, el artista nos ofrece como obras de arte sus respuestas psicológicas ante la experiencia de la vida. En la obra moderna están presentes, por supuesto, los objetos de la realidad, pero no se hallan subordinados a la apariencia realista. El punto de partida de la investigación pictórica de los futuristas se da cuando algunos de estos artistas se trasladan a París y descubren la obra de Pablo Picasso en particular y de los cubistas en general, lo que los hace reaccionar contra el clima provinciano que vivía la pintura italiana en aquellos años. Los futuristas vieron en el cubismo el ideal para representar lo que tenían en mente. Ya contaban con algo en común, el alejamiento de los caminos de la representación idéntica de la realidad que imperaba en el arte desde siglo atrás. Al encontrarse con fórmulas como la fragmentación y la descomposición de los objetos, capaces de romper con la perspectiva tradicional y la apariencia de la realidad, encontraron parte de los problemas solucionados. Todos tenían pictóricamente un estilo, sobre todo Carrà y Boscioni, pero no estaban al corriente del movimiento pictórico moderno. Carrà, en sus obras anteriores a sus visitas a París, experimenta con la pintura divisionista y una gran dosis de subjetividad con los nuevos temas relacionados con el mundo urbano en expansión. No le interesa tanto la idolatría de Marinetti hacia la máquina, sino más bien las consecuencias que tiene en la vida del ser humano. En el funeral del anarquista Galli, obra de carácter político e histórico, representando la agitación y el levantamiento producido por los asistentes al funeral del anarquista, se muestra la percepción de dinamismo que busca el futurismo. La impresión que provoca esta obra parece cumplir una de las premisas del manifiesto técnico de la pintura futurista. Colocaremos al espectador en el centro del corazón.
Muy diferente será el trabajo de Carrà tras el conocimiento de los postulados cubistas. Con penetración de planos, fusión entre planos y objetos, síntesis, geometría y paleta cubista son las características de esta obra realizada sobre 1912. En una radical introducción en el catálogo de una exposición pública, negó toda influencia cubista y se definió como un artista opuesto a las escuelas francesas. Como dice Jorge Luis Borges, a nadie le gusta deberle nada a sus contemporáneos. La tesis futurista defiende la singularidad del artista. No es lo específicamente plástico lo que reclama como incuestionable, sino ese inmenso soplo de vida que habita en el artista. Para el pintor italiano no es cuestión de darle la vuelta al objeto para obtener un mayor conocimiento de él, sino de crear planos plásticos como expansión esférica en el espacio. Los futuristas intentamos con la fuerza de la intuición identificarnos en el centro de las cosas de modo que nuestro yo forme con su unicidad un solo complejo. Brindamos los planos plásticos como una expansión esférica en el espacio, obteniendo el sentido perpetuamente móvil que es propio de todo lo que vive. Audacia, coraje y rebelión son los elementos esenciales del futurismo. Tecnología y modernidad son los símbolos de esta corriente artística de múltiples facetas, basada en la velocidad. El tiempo que nos propone la obra de arte es un tiempo interior, es el tiempo presente en que se construye la imagen en su relación con la experiencia, con la intención, con el afecto, con el pensamiento. Para nosotros el gesto ya no será un momento fijado del dinamismo universal, será decididamente la sensación dinámica y sus movimientos son triangulares. El futurismo fue un movimiento complejo, con grandes contradicciones internas, una vanguardia artística en continua oscilación entre ciencia y arte, lógica e instinto, futuro y pasado. Una de esas contradicciones está en el particular interés de Marinetti y sus seguidores por prácticas esotéricas y sus implicaciones en la estética del movimiento. El interés por lo oculto, manifestado no solo por Marinetti, sino también por Giacomo Valla, Umberto Boccioni y el círculo florentino de la Italia futurista, son una consecuencia del resurgimiento de instancias irracionalistas cuyas raíces se encuentran en el positivismo. Su objetivo era darle cuerpo y visualizar fuerzas en sí invisibles pero perceptibles, explorar el sentido mágico de las mismas y sus correspondencias. Estas interpretaciones iridiscentes eran diseños geométricos que les permitían analizar la interacción de los colores como luz, siendo los primeros ejemplos de la pintura abstracta. En este universo complejo se juega con simbologías diversas mediante el triángulo y el círculo. En su pintura encontramos en todos los futuristas diferentes y múltiples asimilaciones del cine y sus procedimientos, sobre todo en cuanto a los conceptos como dinamismo, velocidad, síntesis, analogía, simultaneidad. La sensación dinámica que procuran los futuristas se dirige a hacer notar el ritmo particular de cada objeto, su inclinación, movimiento o bien su fuerza interior. Cada objeto en sus líneas revela cómo va a descomponerse siguiendo las tendencias de sus fuerzas. Esta descomposición no está gobernada por leyes fijas, sino que varía según la personalidad característica del objeto y la emoción del observador. Ya ha pasado el tiempo en que nuestras sensaciones pictóricas tenían que ser susurradas. Desde ahora queremos cantarlas y que resonen en nuestros cuadros con ensordecedores y triunfantes florecimientos. Los pintores futuristas buscaban colocar al espectador en el centro de la obra. Este debía participar activamente y con complicidad de la emoción que se ha sentido frente al objeto, y pretenden lograr con esto la atmósfera emocional de un cuadro, síntesis de varios ritmos de cada objeto, de donde brota un manantial de poesía pictórica hasta ahora desconocida. Consideraban que la pintura futurista no solo debía captar la simple mecánica del desplazamiento de un cuerpo en el espacio, sino su dinámica, es decir, la energía en acto. El principio de independencia de sus movimientos dice que si un cuerpo está sometido a la acción de dos movimientos, el cambio de posición que experimenta el cuerpo es independiente del hecho que los movimientos actúen simultánea o sucesivamente. No perder el ritmo,
Esto quiere decir intentar entrever cuán infinitesimal es el instante en que el porvenir se hace pasado y cuánto ese instante discontinuo entra en continuidad con otros instantes. Del átomo invisible al cuerpo celeste perdido en el espacio, todos son movimientos. El movimiento es una condición objetiva que determina que en el objeto una conformación diversa de la determinada por la quietud. Esto quiere decir que un caballo en movimiento no es un caballo parado que se mueve. La llegada de la Primera Guerra Mundial colmó sus más profundos deseos, pero también fue un evento traumático y transformador para el movimiento futurista. Los años de la guerra fueron el punto final del movimiento. Por el tiempo que la guerra dure, dejemos la poesía, los pinceles, los cinceles y las orquestas a un lado. La fiesta roja del genio ha comenzado. Hoy no es posible admirar sino las fantásticas sinfonías de la metralla y las locas esculturas que nuestra inspirada artillería forja en las masas enemigas. El futurismo fue el primer movimiento artístico que gozó de una audiencia de masas debido fundamentalmente a su propio carácter publicitario, sus incendiarias proclamas. La frecuencia de sus apariciones ayudó a su propagación entre las masas, además de articular una poética en una comunidad de artistas. Efectivamente, el gusto por el escándalo y el insulto, por el enfrentamiento directo y por el fanatismo en la defensa de sus convicciones, ayudaron a extender el fenómeno futurista hasta límites sin precedentes, algunos en la historia del arte hasta ese momento.